Esta serie se llama Preguntas que Jesús hizo. Y esta serie nos va a llevar hasta la Pascua. No sé si tengamos la portada de la serie. Esta serie nos va a llevar justamente hasta el domingo de resurrección, hasta la Pascua que celebramos. Y si te perdiste la semana pasada de esta serie, puedes ir ahí a nuestro canal de YouTube, aún en Spotify puedes revisar lo que estuvimos conversando y viendo esta semana pasada en la primera semana. Y hoy vamos a ver un versículo que viene en Lucas 15, ¿no? Y estoy emocionado por este mensaje. Espero y es mi oración que todos podamos llevarnos algo de lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Si me acompañas a Lucas 15 y si me pueden ayudar con el reloj y con aquí lo que regularmente usamos, por favor. Lucas 15, versículo 1 al 7. Voy a leer la Nueva Versión Internacional. Dice así: muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. Fíjate, si trabajas en el SAT, la Biblia como que clasifica a pecadores y luego recaudadores de impuestos, pero era un paréntesis ahí, no me crean. Versículo 2 dice: de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar y decían esto: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Y entonces Jesús contó esta parábola. Versículo 4. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, llena de alegría, la carga en los hombros y vuelve a la casa. Al llegar, reúne a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo, ya encontré a la oveja que se me había perdido. Les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Y quiero enfocarme el día de hoy en la pregunta que Jesús hace en este texto. La semana 2 gira alrededor de esta pregunta: ¿quién no dejaría las 99? ¿Quién de ustedes no dejaría las 99? ¿Podemos orar antes de continuar? Señor, gracias, Padre, por tu presencia en este lugar. Padre, te pedimos que nuestros corazones, que nuestras mentes estén abiertas a ti el día de hoy. Espíritu Santo, háblanos, por favor. Que nunca volvamos a ser los mismos, Señor, por causa de lo que vamos a recibir el día de hoy de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Algo que me encanta acerca de los celulares modernos, seguramente el tuyo también lo hace, que de repente ingresas a la parte de las fotos y de repente se empiezan a crear como estos videos automáticos de recuerdos. ¿Te ha pasado? No importa si tienes Android, iPhone, cualquier marca, sistema operativo, ya regularmente los celulares hacen esto. Y me gusta, y esta semana justo me pasó eso, y una de las imágenes que vino ahí a mis recuerdos, me encontré una imagen de Santino hace como unos, ahorita tiene 6, hace como unos 2 años y medio, más o menos 2 años. Ellos entrenaban fútbol en ese momento y era Santino en sus primeros entrenamientos y todos los niños jugando ahí en el campo y Santino agachado recogiendo hormiguitas. ¿Han visto algunos niños de esa edad que no se concentran precisamente en la actividad? Y me dio mucha ternura recordar ese momento porque yo estaba ahí, yo tomé la foto, estaba en ese entrenamiento. Y te cuento esta historia porque precisamente es exactamente lo que está pasando en esta parábola que acabamos de leer. Los fariseos estaban perdiendo por completo el punto de lo que Jesús estaba enseñando, porque en la escena vemos a Jesús, a recaudadores de impuestos y a pecadores. Ahora, en este tiempo, los recaudadores de impuestos eran judíos que trabajaban para el gobierno romano, ¿no? Cobrando impuestos a su propia gente, a su propio pueblo. Es por esto que eran tan odiados, tan repudiados por la sociedad, ¿no?
te puedes imaginar, eran vistos de alguna manera como traidores. Por eso es esta expresión de pecadores y recaudadores de impuestos. Ahora, Jesús no solamente estaba con ellos. La Biblia enseña y podemos ver que Jesús atraía a este tipo de personas, los atraía a estar cerca de Él, ¿no? Y cuando se acercan los fariseos y los maestros de la ley, los religiosos, dice el pasaje que comienzan a murmurar. ¿Qué es murmurar? Empiezan a cuchichear, como decimos en mexicano, ¿no? Hablar bajito, ¿no? A quejarse en privado. ¿Por qué? Porque no tenían el valor de decirlo abierta y en un volumen adecuado. ¿Y qué decían? Este hombre se junta con personas equivocadas, con personas de mala fama. Entonces Jesús les dice esta parábola en respuesta a esta mentalidad. De hecho, todo Lucas 15 es Jesús respondiendo a esta actitud de los religiosos frente a los que ellos consideraban y decían o asociaban a Jesús con pecadores. Ahora, yo no sé tú, pero yo crecí aprendiendo que una parábola era una historia terrenal con un significado celestial, ¿no? Pero es algo mucho más profundo de esto, porque una parábola es cuando Jesús nos da lo que Él llama una visión de su reino. Si tú recuerdas, cada una de las parábolas de Jesús casi siempre apuntaban a lo que era el reino de Dios. ¿Estás conmigo? Entonces, cuando Él enseñaba una parábola, no solamente era una historia real para llegar a un punto, nos quería mostrar una visión más amplia de lo que significa su reino. Cuando Él enseña una parábola, nos da principios, verdades, pequeños tesoros, historias que nos ayudan a entender qué es su reino. Porque ¿cuántos saben que el reino de Dios es diferente? Es al revés a lo que este mundo piensa. A diferencia de lo que muchos creen, Jesús no vino a establecer una ideología o un sistema político o a estar de acuerdo con los de derecha o los de izquierda o aquellos u otros. Jesús vino a establecer un reino que no es de este mundo, que no es de esta tierra. El reino de Dios opera con principios completamente distintos. Y eso es lo que comienza a explicar Jesús en esta parábola del pastor y la oveja perdida. Entonces yo quiero que el día de hoy podamos considerar 4 cosas que vamos a ver en este pasaje acerca de cómo el pastor ve, acciona, entiende el reino de Dios con lo que se refiere a una persona que está perdida. Y lo primero que quiero que consideremos y que veamos es el corazón del pastor en esto que acabamos de leer. Acompáñame de nuevo a Lucas 15, vamos a ver lo que dice el versículo 4. Y esta es la pregunta importante el día de hoy. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. Y luego esta es la pregunta. ¿No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Puedes ver conmigo el corazón del pastor al hacer esta pregunta. Ahora, no me malinterpretes, las 99 importan, para Jesús también importan. Pero ¿cuál es la diferencia entre las 99 y la 1? Exacto, que no están perdidas las 99. Esas 99 no están en peligro de que los lobos las maten, de que animales las desaparezcan. Esas 99 están seguras, esas están bien. Y Jesús lo que le está diciendo a estos hombres, a los fariseos, es que en el reino de Dios, si tú ya has sido encontrado, tu corazón debería de ser por aquellos que aún no han sido encontrados. ¿Puedo escuchar un amén a eso? El reino de Dios, así es como se ve. Jesús les está diciendo, este es el corazón del pastor, del buen pastor de Jesús. Esto es lo que a Él le importa. Las 99 ya fueron encontrados,
Pero ¿qué hace el pastor? Va y corre por esa que está perdida. Corre tras la que se desvió, tras la que se perdió, la que está en peligro, la que necesita ser rescatada por el pastor. Va tras la una. Y déjame ser muy honesto. A veces sonamos un poco como los fariseos. Déjame preguntarte algo el día de hoy. ¿Puedo retarte un poquito hoy? Sí. Recuerda, soy Tony, soy tu amigo. Sabes, tal vez no tenemos el corazón de pastor cuando, pasado ya mucho tiempo desde la última vez que oramos por alguien que está lejos de Dios. Tal vez hemos perdido el corazón de pastor cuando ha pasado mucho tiempo desde la última vez que hemos invitado a alguien a la iglesia. Tal vez corremos el riesgo de haber perdido el corazón de pastor cuando vemos tal vez a una persona en el Starbucks o en el café que tú vas todos los días y ni siquiera te haces la pregunta, ¿será que esta persona alguna vez ha escuchado predicar acerca de Cristo? Tal vez pasamos por una tienda, hacemos compras y nunca pensamos dónde personas pasarán la eternidad cuando partan de esta tierra. ¿Sabes? El corazón del pastor es por la una. De hecho, si vamos a Mateo capítulo 9, versículo 35 y 36, dice lo siguiente. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio ¿de qué? Del reino, porque eso era de lo que él hablaba más que cualquier cosa. Jesús hablaba del reino. Sigue diciendo, y sanando toda enfermedad y toda dolencia, y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Ahora, la palabra compasión que está usando aquí las escrituras, deja ver si la pronuncio bien, pero viene del original en griego que dice esplagizomai. Por si quieres apantallar a alguien en la comida. Esplagnizomai. Y sabes, esta palabra significa algo más profundo que en nuestro castellano significa compasión. Es una compasión que viene desde lo profundo de tu ser, algo dentro de ti que te hace sentir cuando ve una persona en su condición de perdido. Eso fue lo que vio Jesús. Dijo que eran como ovejas sin ¿qué? Sin pastor, que estaban desamparadas, que estaban abatidas, que no tenían a dónde ir. Y Jesús dice que volteó a verlas y tuvo compasión. Y ahora, esta compasión no es como una lástima de, ay, pobrecitos. No es como que, ay, qué mal le están pasando. No es eso. Es algo mucho más profundo, algo que te mueve a decir, tengo que hacer algo. Esa compasión que Cristo tuvo no puedo quedarme sin hacer nada cuando veo que alguien no tiene a Cristo en su vida. De hecho, hay un autor que se llama Philip Keller. Él pasó 8 años como pastor de ovejas en África Oriental y él escribió un libro sobre el Salmo 23 y él dice esto: las ovejas se desvían y se cansan tanto que simplemente se tiran y ya no tienen idea de cómo regresar al pastor. Y quiero que veas esto, porque ese es el corazón del pastor, que va sobre aquella que está perdida. ¿Por qué? Porque la una no puede regresar por sí sola. ¡Qué increíble! Él nos manda un mensaje con instrucciones. Él nos dice que tenemos que ir por las perdidas porque ellas no pueden regresar por sí solas. ¿Me sigues? Fíjate, Tim Keller dijo lo siguiente: el evangelio es esto. Somos más pecadores y más defectuosos de lo que jamás nos atrevimos a creer. ¿Cuántos saben que eso es cierto? Y aquí viene una palabra alentadora. Pero al mismo tiempo somos más amados y más aceptados en Jesucristo de lo que jamás nos atreveríamos a esperar.
Es una gran noticia eso para alguien el día de hoy. Que a pesar de estar perdidos, de estar defectuosos en algún momento, Él nos buscó hasta el cansancio para encontrarnos en nuestra condición. Ese es el corazón del pastor. Ese es el corazón del pastor. Número 2, otra cosa que vemos en este pasaje, la búsqueda del pastor. Quiero que veas la búsqueda del pastor. Al final de este versículo que acabamos de leer, del versículo 4, dice: va tras la que está perdida hasta que la haya. O sea que es insistente hasta que la encuentre. No era, deja ver si la encuentro. No, hasta que la encuentre. ¿Sabes? No te da alegría en tu propia vida que Jesús no te persiguió hasta, bueno, déjame ver a ver cómo reacciona, sino que Él fue insistente hasta que tú volteaste a verle. Creo que a veces categorizamos a quién debemos de perseguir, ¿no? Decimos, sí, claro, hay que alcanzar a los que obviamente están en rebeldía, pero ¿qué pasa con aquellos con los que simplemente la vida pasó? Porque a veces hacemos como categorías, ¿no? Como que hay niveles de pecado, como que vamos y déjame, hablo a los que están más perdidos, pero ¿qué tal que hay personas que no han encontrado a Cristo y que también necesitan de Él y que parecerían normales? Y nosotros a veces tendemos como a clasificar así como que estos son pecadores y estos son pecadores de verdad, ¿verdad? Como los judíos que dicen los pecadores y los publicanos o los cobradores o los recaudadores de impuestos, ¿no? Como que hacemos esta clasificación, pero el mismo autor Philip Keller en su libro El Salmo 23 dice que muchas veces la oveja simplemente se desvía. No es rebeldía, no es ya no quiero al pastor, no es ya me voy de aquí, simplemente se desvió. ¿Y cuántos saben que hay personas en nuestra vida que simplemente se desviaron? Que a lo mejor no es una rebeldía abierta, no es como levantar el puño en contra de Dios y decir ya no quiero servirle. Simplemente se han dejado envolver por la vida, por el tiempo, por las decepciones, tal vez por expectativas no cumplidas y simplemente permitieron que hubiera un desvío en sus vidas. Ahora, ¿no estás agradecido de que ya sea por rebeldía abierta o simplemente porque la vida pasada servimos a un Dios que está constantemente en búsqueda de sus hijos? Un Dios que dice, hasta encontrarte voy a seguir persiguiendo, voy a seguir buscándote, voy a seguir corriendo tras de ti. Sabes, es una compasión que lo lleva a la acción, que lleva al pastor a decir, voy por él, voy por ella. Y no se puso a hablar de lo tonto que fue la oveja. No vemos al pastor diciendo, no, pues sí, por bruta, mírala dónde anda, perdida. Por desobediente. No hizo una razón o no hizo una lista de razones por las que se metió en problema. No, simplemente fue tras ella, corrió tras ella. ¿Me está siguiendo? Es como nuestros hijos. Nosotros tenemos 3 hijos, mi esposa y yo. Cami a punto de cumplir 13 esta semana. Está emocionada por sus 13 años. Lucas aún con 8, Santino con 6. Y imagínate que alguien me preguntara a mí, ¿cómo están tus hijos? ¿No? Y yo le digo, pues no sé 1, pero 2 están bien. 1 está perdido, pero bueno, son 3. 2 de ellos están bien, ¿no? ¿Cuántos pensarían que estoy loco? ¿Pensarías que soy un padre negligente? Y si no me vieras a mí haciendo todo lo posible porque mis hijos estuvieran hallados y estuvieran bien. Uno estaría moviendo cielo, mar y tierra, usando todos los recursos para encontrar a ese hijo perdido. Y ese es el corazón de Dios. Ese es el corazón de Dios para con nosotros. De hecho, Lucas 15 es la respuesta de Jesús a los fariseos que decían que Él se juntaba con recaudadores, con pecadores. Y déjame decirte algo,
Si Jesús responde a tu comentario con una palabra, mejor cállate. Pero escucha esto. Si te responde con 3 seguidas, más te vale entender el punto. Porque la primera es la del pastor, pero sigue con la de la moneda y luego sigue con la del hijo del pródigo. Porque empieza con la oveja perdida, pero luego en el 8 vemos, o supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una, no enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado, ¿hasta qué? Hasta encontrarla. No es, pues ya sin ni modo, ya se perdió. No es como esas monedas de 5 centavos que luego se te cayó abajo del mueble y ya, pues ya que se queden ahí. No es ni modo, es no dejaré de buscarla hasta encontrarla, porque Jesús sabe del valor que hay en cada hombre y cada mujer. La Biblia dice que busca y busca y busca. Y quiero que veas esto. Jesús nos está mostrando el corazón del Padre, que es lo mismo al corazón del reino de Dios. Un reino que persigue al perdido, un reino que persigue con todos sus recursos por aquel que no le conoce, aquellos que están lejos de Dios. Ese es el corazón de nuestro Señor. Corremos tras el perdido, y el perdido en tu contexto puede ser el que vive a tu lado, el que está en nuestra ciudad, aquel que está en nuestra nación, en el mundo entero. Corremos tras el perdido porque una oveja es tan importante, una moneda es tan importante, cuanto más un hijo. ¿Sabes? Y finalmente va a la parábola del hijo pródigo. Y cuando el hijo pródigo vuelve en sí, cuando regresa, la Biblia dice que se compadeció de él y salió corriendo a su encuentro, hablando del padre. Eso fue lo que hizo. Pero aun cuando estaba lejos, el padre lo vio. Pero y uno se imagina, no sé tú, pero te imaginas que el padre todos los días tal vez salía al porche de su casa y se asomaba a ver si ese era el día donde su hijo regresaría. Y ese día que él salió tal vez a hacer la misma actividad que hacía durante mucho tiempo, de repente vio a su hijo que venía a lo lejos. Y dice la Biblia que fue tal la alegría, la emoción del padre, que se levantó y salió corriendo para abrazarlo. ¿Sabes lo que significa eso? Representa el corazón de nuestro Dios. Y sabes, esa palabra que utiliza, que tuvo compasión de su hijo, fue la misma palabra que acabamos de ver hace un momento, cuando Jesús tuvo compasión por las multitudes. Porque esa clase de compasión nos lleva a ti y a mí a hacer una acción y no solamente a sentir feíto. ¿Estás conmigo? Y Dios quiere que tengamos esa misma clase de compasión. Ese es el corazón. Por eso como iglesia nunca podemos dejar de perseguir a ese uno, a esa que está perdida. ¿Sabes por qué? Porque la gracia de Dios un día te persiguió a ti y un día me persiguió a mí. ¿No estás agradecido por eso? Creo que Charles Spurgeon es quien llamó al Espíritu Santo el sabueso del cielo, que no deja de estarnos buscando hasta que nos encuentra. ¿No estás agradecido que no te soltó y que corrió hacia ti? ¿No estás agradecido que alguna vez alguien, tu padre, un maestro, un amigo, tuvo compasión de ti? Y esa compasión lo llevó a hablarte de Jesús, a compartirte de Jesús, a invitarte a la iglesia, a mostrarte el evangelio. Por eso decía que es importante honrar y recordar a personas como el pastor Víctor. Personas que han dado, pero yo estoy seguro que en tu vida también tienes personas que un día se decidieron y tuvieron compasión de ti, y abrieron su corazón y te mostraron lo que es el evangelio, lo que había producido en ellos el evangelio. Yo recuerdo que esa persona en mi vida fue mi papá. Él acababa de venir a los pies de Cristo. Y él fue tan insistente. Yo era un joven de 14 años con mis hermanos y nos llevaba a la iglesia. Y la primera vez salimos corriendo de la iglesia. Llegamos, estuvimos como 15 minutos y dijimos, ¿qué es esto? Vámonos.
Hola, aquí es el pastor Tony diciéndote, siendo vulnerable y honesto. Dije, ¿qué es esto? Vámonos. Y el segundo domingo que mi padre nos llevó a la iglesia, justamente fue a la iglesia de mis suegros. Y ahí el Señor hizo algo. Nos encontró, me encontró a mí de manera personal. También a mis hermanos, a mi mamá y demás. Pero, ¿qué si mi papá hubiera dicho, bueno, está bien, ya, no vayamos, no pasa nada? ¿Qué? Hay personas que son insistentes porque saben del valor que es conocer a Cristo. Un pastor que nos persigue. Y me gusta decirlo así: debemos de hacer todo excepto pecar para alcanzar a los perdidos. Pero debemos de hacer todo lo que está a nuestro alcance y en nuestras manos, excepto pecar, para alcanzar a los perdidos. Así que si tienes que invitar a alguien a comer, invítalo a comer, págale. Si tienes que llevarlo a un buen lugar, llévalo a un buen lugar. No te digo que lo secuestres para venir a la iglesia, pero haz lo que tengas que hacer, porque el pastor y tú y yo somos llamados. Tú dices, bueno, que eso lo haga el que tiene el título, ¿no? El pastor Tony, o la pastora Bere, o la pastora Betty, pero es el corazón de todo creyente, tener un corazón como el de nuestro buen pastor, que es Jesús. Porque el pastor persigue al que está lejos de él. Número 3, otra cosa que veo aquí es la gracia del pastor. Quiero que vean la gracia del pastor, y es una de mis partes favoritas, la gracia del pastor. Voy a leerte el versículo 5 al 7, dice así: y cuando le encuentra lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a la casa. Al llegar reúne a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se había perdido. Les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. ¿Sabes lo que yo imagino cada vez que estamos juntos? Cada vez que estamos en un lugar como estos, y tal vez alguien levanta la mano porque tal vez hizo la oración de fe o se encontró con el Señor en una reunión como esta y dice: yo por primera vez quiero hacer esa oración y rendir mi vida al Señor. Dice la Biblia que esto es lo que sucede. Hay fiesta en el cielo. Ahora no sé exactamente cómo se verá esta pachanga en el cielo, pero yo creo que tiene que ser algo increíble. Imagínatelo por un momento. Cada vez que terminamos un servicio y tal vez alguien dice: yo quiero responder al llamado de Cristo. Yo no sé si en el cielo sacan una tabla de charcutería y se ponen ahí a comer quesitos y carnes frías. No sé si están bailando, no sé exactamente cómo es, pero dice que hay una fiesta en el cielo. Y creo que esta es la parte de la historia que más le incomoda a los religiosos y a los fariseos que estaban ahí presentes, porque seguro que odiaron esta parte. ¿Sabes? Porque los religiosos quieren que vengas a Dios, pero quieren que te asegures de recordar por qué estaban mal o por qué estabas mal antes de venir. Pero el pastor ni siquiera le dice a la oveja: oveja tonta, pudiste haber muerto. ¿Sabes por qué te metiste en ese problema? ¿Te das cuenta de lo que hiciste? Déjame decirte algo. Alguien que está en el hoyo no necesita que le expliquen cómo cayó en el hoyo. Necesita alguien que lo ame lo suficiente para sacarlo de ahí. Alguien que pueda amarle lo suficiente para mostrarle a nuestro Señor. ¿Sabes? El pastor no se preocupó por cómo se perdió la oveja, no se preocupó qué fue lo que hizo para desviarse. Simplemente dice que la encontró, que la puso en sus hombros, que la llamó, que la llevó a casa y que llamó a todos, estando contento, y les dijo: vamos a celebrar porque estaba perdida y ahora fue hallada. ¿Sabes? Y si lees la historia de la moneda, la mujer, ¿qué es lo que hace? También celebra.
también se goza. Y si lees la historia del hijo pródigo, dice que el padre lo abrazó, lo bendijo y puso un manto sobre él. Pero ¿y luego qué hizo? Una fiesta también. Y el hijo mayor, representando a veces al hijo religioso, seamos honestos, a veces hemos sido el hijo mayor nosotros también. Le dice, ¿y a mí por qué no me hiciste fiesta? O sea, yo todo el tiempo estuve aquí contigo, todos los domingos iba a la iglesia, todos los domingos cantaba con los chicos de la alabanza. ¿Por qué yo no tengo fiesta? Y el padre básicamente le responde, tú pudiste haber tenido fiesta todos los días porque estaba cerca. Pero mi hijo estaba perdido y ahora ha sido hallado, y eso hay que celebrarlo. Y aquí está el patrón de todas estas parábolas. La encuentran, lo abrazan, lo bendicen y lo celebran. Lo encontró, lo abrazó, lo bendijo y lo celebró. ¿Y sabes que ese es el corazón de nuestro Dios? ¿Y sabes cómo se llama eso? Gracia. Porque la oveja no merecía una fiesta. El hijo pródigo para nada merecía una fiesta. Pero ¿cuántos están agradecidos de que Dios no nos dio lo que merecíamos? Sino que nos da más, pero mucho más de lo que merecemos. Y eso la Biblia le llama gracia. Dios dándome no lo que yo merezco, sino dándonos lo que no merecemos. Porque no merecemos su perdón. No merecemos su bondad. No merecemos su misericordia y no merecemos el cielo. Pero la Biblia nos recuerda que Él me encontró, Él me abrazó, Él me bendijo y celebró por lo que hizo en nuestras vidas. Iglesia, eso es la gracia de Dios. Que seamos un lugar como Vida Monterrey para que toda la persona que entre por esa puerta podamos recordarle lo que el buen pastor quiere para su vida. Amén. Y número 4, y con este termino, el propósito del pastor. Ahora quiero que veas conmigo el propósito del pastor. Y no estoy hablando del pastor de la parábola, estoy hablando del gran pastor que es Jesús. Vemos el propósito del pastor en Lucas capítulo 19. 4 capítulos después. ¿Recuerda alguien la historia de Zaqueo? Los que alguna vez hicieron escuelita dominical o tienen hijos en escuelita dominical. Zaqueo era un chaparrito que vivía en Jericó. ¿Se acuerdan de él? Bueno, en el versículo 5 de Lucas capítulo 19 dice, Zaqueo, son palabras de Jesús hacia Zaqueo, dice, Zaqueo, baja enseguida porque estaba arriba de un árbol. Tengo que quedarme hoy en tu casa. La Biblia nos dice que los fariseos y los maestros de la ley en este pasaje también murmuraban porque Jesús iba a convivir con un publicano. Zaqueo también era un publicano. Entonces Zaqueo se encuentra con Jesús y dice, fíjate el versículo 8, le dice, mira Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Eso fue lo que dijo Jesús. Y luego el siguiente versículo, en el versículo 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que ¿qué? Se había perdido. ¿Quieres una declaración de la misión de Jesús en su vida? Aquí la tienes. A esto vino el Hijo del Hombre, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese es el propósito del pastor con P mayúscula, nuestro Señor Jesucristo. Y si ese es su propósito, mi pregunta el día de hoy para ti y para mí sería,
¿No debería de ser ese nuestro propósito también? Porque, iglesia, si somos honestos, a lo largo de la historia, la iglesia, o sea, nosotros, las personas, nos hemos envuelto en tantas cosas de lo que hacemos y cómo deberíamos de hacerlo. Y es que en la iglesia deberíamos de tener el grupo de alabanza de esta manera. Y es que en la iglesia deberíamos de hacer ministerio de jóvenes de esta otra manera. Y es que en la iglesia las mujeres tendrían que... ¿Estás conmigo? Y es que la iglesia tendría que enfocarse más en esto o más en aquello, o más oraciones de este tipo, o más reuniones de este otro tipo, o más y más. Eso pasa también en las denominaciones. Cada denominación dice: el enfoque debe de ser este, o el enfoque debe de ser aquel. Pero ¿sabes qué? Esta semana estuvimos en un congreso en la Ciudad de México, Conferencia Más Vida, y uno de los expositores fue Nicky Gumbel. Él es el creador de Alfa, y no voy a explicar mucho acerca de él, pero dijo algo que me recordó justo lo que iba a predicar el día de hoy. Dije, es cierto. Él decía: a lo largo de la historia de la iglesia, todas las divisiones se han venido por el enfoque en las diferencias entre las personas, tanto en el contexto de una iglesia local como en denominaciones grandes. Dice, pero si todos nos enfocáramos en compartir de Jesús con los perdidos, nadie nos vamos a negar a eso. ¿Estás conmigo? Todo lo que hacemos como iglesia, nuestro propósito debería de ser el mismo propósito del buen pastor con letras mayúsculas, Jesús. Su propósito dice que el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Sabes? Si tú y yo estamos de acuerdo en que nuestro propósito es ir por aquellos que están perdidos, no importa cómo hagamos grupo de jóvenes, no importa cómo hagamos la alabanza, no importa cómo hagamos reuniones de oración, Instituto de Vida o lo que sea, nuestro enfoque está en aquellos que nos conocen a Jesús, y vamos a caminar en unidad sobre ese propósito. Amados, tenemos que recordar lo que Jesús nos instruyó. Ese debe ser el propósito de nuestras vidas. Que tenemos ese increíble privilegio. Por favor, amado, velo conmigo, recuérdatelo. Yo tengo un privilegio. Yo tengo un privilegio. Compartir de Jesús con quien no lo conocen todavía. Ese es un privilegio, no es una carga, no es una tarea, no es una pesadez. Por eso quiero animarte, y de verdad no es presión, es mi oración. Vamos juntos el Viernes Santo, después de las 7 palabras, a esta actividad. Porque no es, ay no, ¿y ahora qué? Es un privilegio, amado, tener la oportunidad de compartir tu corazón y lo que Dios ha hecho en tu vida con alguien más. Es un privilegio el unirnos a Jesús en su misión, porque no es nuestra misión, es su misión de buscar y encontrar a los que están perdidos. Porque no nos confundamos, no es Jesús, ven y únete a mi misión. Ven y únate porque a mí me gusta evangelizar, a mí me gusta hacer No. Es la misión y el propósito de nuestro buen pastor. Tú y yo nos unimos, nos asociamos con el creador del universo en su propósito y su plan. La misión de buscar y salvar a los perdidos. ¿Sabes por qué? Porque los que han sido encontrados encuentran a otros. Si tú has sido encontrado, te has preguntado, Señor, ¿sería más fácil si yo te recibo en mi vida? Y vámonos, partimos al cielo en ese momento. ¿Para qué me dejas aquí con tentaciones y con cosas, con problemas? Ya me salvaste, vámonos. Pero Dios, en su gracia y su favor y su amor, nos dice: yo te he encontrado, pero ahora quiero asociarme contigo. Quiero
que te asocies conmigo para esta tarea de encontrar a otros. Y si tú ya fuiste encontrado, entonces ahora te toca a ti unirte a Jesús para encontrar a otros. ¿Por qué? Porque ese es el corazón del gran pastor. Y no estés agradecido, de nuevo te lo digo, que un día tú eras la oveja perdida. Un día yo era la moneda perdida. Un día fuimos el hijo pródigo. Y el gran pastor vino a buscarnos. Amén. Quisiera terminar orando, pero quisiera que pudieras meditar durante estas semanas camino a resurrección. Estas preguntas que Jesús hizo no son preguntas al azar, random. Jesús vino con una misión muy clara. Vamos a seguir adentrándonos, pero vamos a reflexionar, Señor, ¿cómo puedo yo responder a tu propósito, a tu corazón, a lo que tú estás buscando? ¿Cómo puedo ser partícipe de este reino, el cual tú estableciste cuando viniste? Y yo sé que ya en la totalidad, cuando Él regresará, y es nuestra esperanza, pero ya hay una tarea en este momento para ti, para mí. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar juntos. Puedes cerrar tus ojos ahí en tu lugar. Y Señor, gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor, que jamás vuelve vacía, Señor. Nuestra oración es que el día de hoy, Padre, tú, Espíritu Santo, nos hayas revelado algo, Señor. Tal vez en algún momento de nuestro conocerte a ti teníamos un entusiasmo ferviente. Tal vez fueron esos primeros meses, esas primeras semanas cuando te conocimos. Oh Padre, ayúdanos a entenderte, Señor, a entender este propósito que no es solamente para un creyente recién nacido, Señor, sino es para toda nuestra vida. Que no nos desenfoquemos, Señor, de lo que significa asociarnos contigo. Espíritu Santo, ayúdanos, revélanos estas profundidades de tu palabra, Señor, y muévenos a la acción, Señor. No solamente en eventos organizados como el que vamos a tener en unas semanas, Padre, sino nuestro día a día, Señor. Ayúdanos a ser conscientes que no existe tal cosa como cristianos de la secreta. Tiene que ser evidente en nuestras vidas que fuimos rescatados, que no somos perfectos, que para nada tenemos un nivel superior, sino solamente te tenemos a ti, Señor. Padre, ten misericordia de nosotros. Perdónanos si se nos ha olvidado, Señor, el compartir con otros de ti. Perdónanos si se nos ha olvidado servirles, amarles, buscarles hasta el cansancio. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Señor, a caminar en ese propósito en esta temporada. Vamos ahí en tu lugar con tus propias palabras. Dile: Señor, ayúdame. Espíritu Santo, ayúdame. Dile: Señor, trae a mi vida esta semana, este mes, conversaciones con personas, tal vez llamadas que he dejado ahí en el tintero, en planes. Ayúdame, dame la valentía a veces que necesitamos para hablar con esa persona que nos cuesta trabajo, tal vez hacerlo, nos da pena. No sé cuál sea la razón, pero Espíritu Santo, ayúdanos, por favor, en el poder de tu Espíritu Santo, que traiga las palabras correctas, el denuedo, simplemente hablar de lo que tú has hecho en nosotros. Tal vez no tenemos todo el conocimiento teológico, doctrinal, pero está bien, porque sabemos de primera mano lo que tú hiciste en nosotros. Ayúdanos, Señor. Ábrenos puertas. Danos gracia delante de las personas. Padre, yo oro por cada persona en este lugar. Gracias, Señor, porque tú nos rescataste, nos libraste de la perdición y de la muerte, y ahora nos trajiste una vida nueva en ti, Señor. Gracias, Padre, porque todos una vez fuimos una oveja perdida y hemos sido encontrados por tu amor, por tu gracia y por tu favor, Señor.
Hoy oro, Padre, para que el poder de tu Espíritu Santo, la gracia de Jesucristo, el amor, Señor, pueda estar sobre cada persona en este lugar, Señor. Y donde quiera que estemos, en cualquier actividad que estemos, Padre, podamos experimentar ese amor y esa gracia, y aún podamos compartirla con otros. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús.